just warning, that's all. This is nothing. That's nothing. But if you run away, if you become fearful, if you become nervous. César Millán, el célebre encantador de perros. Un hombre conocido por domar a los canes más revoltosos y guiar a los dueños de perros de todo el mundo. Pero hoy, su vida ha dado un giro impactante. En un momento impresionante, César Millán rompió a llorar cuando el juez le condenó a cadena perpetua. ¿Qué pudo llevar a este destino tan asombroso? ¿Y hay más en la historia de lo que parece? Estén atentos, porque una vez que escuchen los detalles, no creerán lo que realmente ocurrió. ¿Cree que César Millán se lo merece? Comente 1 por sí o 2 por no a continuación. La vida de César Millán da un giro impactante. César Millán, conocido por cientos de millones de personas como el encantador de perros, no pudo contener sus emociones tras ser condenado a cadena perpetua después de un polémico juicio que ha hecho que mucha gente se pregunte si realmente se ha hecho justicia o no. El individuo que hizo posible la rehabilitación de innumerables perros que se creían irrecuperables y que ayudó a sanar a familias arruinadas por problemas de comportamiento canino se enfrenta ahora a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Estará separado de los animales a los que dedicó su vida y de los millones de personas cuyas vidas conmovió gracias a su compasiva labor. Después de escuchar esta noticia, ¿qué reacción tiene el público? Permítanme que comparta con ustedes una historia que contó un público. A lo largo de más de 20 años, Millán nos llevó al interior de sus hogares a través de la televisión, demostrándonos que aún había esperanza para las familias que estaban a punto de renunciar a sus queridas mascotas. Incluso los perros que presentan los mayores desafíos pueden rehabilitarse si el dueño es paciente, empático y proporciona la orientación adecuada, gracias a su trato amable y compasivo con los animales, su sonrisa tranquilizadora y su fe inquebrantable en la posibilidad de segundas oportunidades. Se convirtió en un amigo de confianza para los amantes de los perros de todo el mundo. Mi madre veía a César con regularidad, dice Jennifer Anderson, que tiene 56 años y ha estado presente en el juicio todos los días para mostrar su apoyo a Millán. A pesar de que mamá perdió mucha información como consecuencia de la enfermedad de Alzheimer, nunca dejaba de identificar a César cada vez que empezaba su programa. Mientras atravesaba un periodo muy difícil, encontraba consuelo en su voz tranquilizadora, y verle trabajar con perros le proporcionaba momentos de claridad y alegría. Cuando pienso en todo el bien que hizo, me duele el corazón ver que se le falta al respeto de esta manera. No te pierdas lo que pasó en realidad, pero antes de que nos sumerjamos en los impactantes detalles, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Te traemos las historias más salvajes de famosos que no oirás en ningún otro sitio. Caso del Centro de Psicología Canina de César Millán. Cuando las autoridades federales recibieron quejas anónimas sobre las técnicas de enseñanza de Millán, iniciaron una investigación sobre sus instalaciones de adiestramiento. Este fue el inicio del caso contra Millán, que comenzó hace aproximadamente un año, cuando los investigadores afirmaron haber detectado irregularidades financieras relacionadas con la fundación sin ánimo de lucro de Millán y sus operaciones en todo el mundo. Lo que había empezado como una investigación normal se convirtió en algo considerablemente mayor de lo que había sido antes. Según las acusaciones de la Fiscalía, Millán estaba implicado en un complicado sistema que incluía la importación ilegal de animales exóticos para realizar demostraciones de adiestramiento, el fraude fiscal relacionado con sus empresas en el extranjero y el uso indebido de dinero para misiones de rescate. Retrataron a una celebridad que había utilizado su popularidad para incurrir en conductas ilegales, y pintaron un retrato de él. La acusación de que el Centro de Psicología Canina de Millán había causado accidentalmente la muerte de varios perros. Estos perros habían sido gravemente traumatizados mediante métodos de adiestramiento que la acusación calificó de inhumanos y peligrosos. Esta fue la acusación más grave, y fue la que finalmente condujo a la sentencia de cadena perpetua. Millán mantuvo su inocencia durante todo el juicio, argumentando que las muertes eran consecuencia de problemas preexistentes en animales que ya estaban traumatizados y cuyo sacrificio estaba programado hasta que sus instalaciones los acogieron como casos de última opción. Según el testimonio de la DRA, María Rodríguez, veterinaria que trabajó con la Fundación Millán, se trataba de canes que nadie más quería manejar, además de ser utilizados en peleas de perros. Habían sido sometidos a horribles maltratos y desnutrición. Un gran número tenía lesiones y problemas de salud que no se trataron durante años. César, que era su última esperanza,
Asumió estas situaciones a pesar de ser consciente de los peligros que entrañaban, porque no podía soportar ver a ningún perro abandonado sin hacer un esfuerzo por ayudarle. Durante el juicio, una de las declaraciones más emotivas que se ofrecieron fue la asombrosa narración de cómo César Millán salvó literalmente la vida de toda una familia durante lo que empezó siendo una sesión rutinaria de adiestramiento. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales ignoraron en su mayoría este testimonio. Mientras Sarah Thompson, una maestra de primaria de 58 años de Colorado, subía por la acera con lágrimas cayendo por su rostro, relataba los acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de 2018. Fue un día que comenzó con ella haciendo un último intento por salvar al problemático Rottweiler mestizo de su hija, y terminó con Millán salvando a su familia de una tragedia inimaginable. Adoptamos a Bear cuando era un cachorro para mi hija Emma, que luchaba contra la depresión tras perder a su marido en un accidente de coche. Continúa Thompson, con la voz apenas audible por encima de un susurro. Para Emma, Oso era un compañero perfecto. Bear se convirtió en su principal fuente de apoyo emocional y en la razón por la que se levantaba de la cama cada mañana. Por otro lado, a medida que se hacía mayor, empezó a mostrar un comportamiento agresivo cada vez más grave contra extraños y otros perros. La inesperada hostilidad de Oso siguió creciendo a pesar de los esfuerzos de la familia por consultar a varios adiestradores, especialistas en comportamiento animal e incluso examinar la posibilidad de administrarle medicamentos. Control de Animales nos hizo una última advertencia después de que agrediera a un distribuidor. Si no cumplíamos, el perro sería sacrificado o su conducta sería evaluada y corregida. Thompson continuó diciendo que Emma estaba en total incredulidad. Ya había perdido a su cónyuge. El fallecimiento de Oso era un pensamiento intolerable de contemplar. Escribía el programa de César en un intento desesperado de llamar su atención, pero no esperaba recibir respuesta. Parecía un milagro cuando su equipo nos telefoneó para comunicarnos que nos incluirían en una próxima edición del programa. Cuando Milan regresó a su casa en la montaña, era una fresca mañana de otoño. Debido a que el programa nunca se emitió, el público nunca pudo ser testigo de cómo sus agudas dotes de observación iban mucho más allá de las características de comportamiento de los perros. El impacto de César Millán en la familia y la sociedad. Thompson declaró que llevaba casi una hora trabajando con Oso cuando, de repente y sin motivo aparente, se quedó completamente inmóvil. Le preguntó a mi hija, sin querer, si había tenido dolores de cabeza últimamente y si la temperatura de la casa había sido más alta de lo normal. Creíamos que los dolores de cabeza se debían a la tensión provocada por el estado de Bear, pero Emma añadió que era cierto que todos los miembros de la familia los experimentaban. Después, Milan preguntó si podía abrirla. Durante el tiempo en que el aire frío empezaba a correr por toda la casa, apartó discretamente a Thompson y le dijo, reconozco los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono. La ligera confusión en nuestras respuestas, los dolores de cabeza y el aspecto enrojecido de mis nietos, relató Thompson con la voz quebrada. Me informó de que la hostilidad de Bear se había agravado recientemente y que no se debía a problemas de comportamiento, sino al hecho de que los perros son extremadamente sensibles al monóxido de carbono. Intentaba sacar a la familia de la casa mientras seguía trabajando con Oso para que la sesión de entrenamiento pareciera un caso típico. Milan dio instrucciones a un miembro de su personal para que se pusiera en contacto con los servicios de emergencia mientras hablaba en voz baja. Después, propuso que toda la familia, incluido Oso, continuara la sesión de entrenamiento en el patio trasero, asegurándose de que todos estaban fuera de la casa de forma segura. En poco menos de 20 minutos, los bomberos llegaron al lugar. Thompson informó de que los especialistas habían encontrado una avería grave en el sistema de calefacción, que estaba provocando la liberación de cantidades mortales de monóxido de carbono por toda la residencia. Al cabo de un rato, el jefe de bomberos nos informó de que los niveles eran tan altos que se trataba de una situación potencialmente mortal, y que era bastante probable que no hubiéramos aguantado otra noche dentro de la casa. A la pregunta del abogado defensor sobre cómo sabía que Milan fue quien detectó la amenaza, la respuesta de Thompson fue simple y directa. Cuando los paramédicos preguntaron quién había identificado las señales, César se limitó a responder diciendo que antes lo había descubierto en otra residencia con un perro que de repente se había vuelto vicioso. Posteriormente, nos hizo un seguimiento durante varios meses, no sobre el adiestramiento de Bear, sino más bien sobre nuestra salud y rehabilitación. Cuando Bear dejó de experimentar los efectos del gas tóxico, observó una drástica reducción del comportamiento violento que había mostrado anteriormente. Bajo la dirección de Milan,
Los problemas restantes se resolvieron mediante la aplicación de un adiestramiento adecuado. Actualmente, Bear trabaja como perro de terapia en la escuela en la que estoy empleada, donde ayuda a los alumnos que tienen dificultades con la lectura, así como problemas con sus emociones. Mientras Thompson reflexionaba sobre el jurado, llegó a la conclusión de que César Milán no solo había rescatado a nuestro perro aquel día en particular, sino que también nos había salvado a mi hija, a mis nietos y a mí mismo. Contemplan condenar al hombre a cadena perpetua porque identificó un problema potencialmente mortal que varios profesionales médicos no habían advertido durante exámenes rutinarios. Actuó de forma discreta y serena, sin buscar reconocimiento ni llamar la atención. Esa es la medida genuina de quién es César Milán en su forma natural. El testimonio de Gloria Sánchez, maestra de guardería de 62 años y madre de 3 hijos. Fue quizá la declaración más emotiva de todo el juicio. Sánchez cree que Milán fue quien salvó la vida de su hijo. Muchas personas en la sala, incluido el propio Milán, se emocionaron hasta las lágrimas a raíz de su testimonio. Cuando tenía 4 años, mi hijo David fue atacado por un perro de un vecino, recordó, con la voz temblorosa por la intensidad de sus sentimientos. Adquirió una grave fobia a todos los perros como consecuencia del trauma, que fue tan grave. Si veía un perro en la calle, no podía ir al parque, ni ver a amigos que tuvieran perros, ni siquiera ir al colegio. No se le permitía hacer ninguna de estas cosas. El miedo empezó a repercutir en el crecimiento de David, lo que le llevó a aislarse de sus compañeros y, finalmente, a desarrollar una ansiedad y una desesperación graves. La familia empezó a perder la fe cuando llegó a la adolescencia, porque la terapia estándar apenas influía en su estado. Sánchez continuó diciendo que una noche, mientras veíamos el programa de César, David vio algo en la forma en que trataba a los perros que le tenían miedo, que era fría y tranquila. Era la primera vez que mostraba interés por familiarizarse con los perros, en lugar de simplemente tenerles miedo. A pesar de que no teníamos ninguna expectativa real de ver a César, nos pusimos en contacto con su centro. La respuesta personal de Milán, que nos pidió que visitáramos su rancho, fue toda una sorpresa para nosotros. Durante todo un fin de semana, se dedicó a trabajar con David, exponiéndole gradualmente a perros tranquilos y equilibrados, y le enseñó el comportamiento de los perros. César le dijo a mi hijo una frase que nunca olvidaré: el miedo no es lo mismo que el respeto, y el respeto no es miedo, añadió. Si eres capaz de diferenciar entre los dos, nunca más experimentarás pavor. Mientras se secaba las lágrimas, Sánchez recordó, no recibió ni un céntimo de nosotros. Cuando intentamos compensarle, declaró que la satisfacción de ver a David triunfar sobre su ansiedad era compensación suficiente. David Sánchez trabaja actualmente como técnico veterinario, y también presta sus servicios como voluntario en programas de terapia traumatológica que fomentan el uso de animales para ayudar a los jóvenes a superar experiencias traumáticas. Milán no solo superó su ansiedad, sino que también descubrió la razón de su existencia, que le debe a Milán. Gloria Sánchez, que miraba a los miembros del jurado, llegó a la conclusión de que este era el auténtico César Milán, un tipo que alteraría permanentemente el curso de la vida de mi hijo, que dedicaría interminables horas de su tiempo a ayudar a un niño que nunca había conocido, porque él es así, alguien que ayuda cuando puede, como puede. Es imperativo que no lo desconecte de las familias que aún lo necesitan. El impacto de César Milán en la vida de Miguel. Como demuestra el testimonio de Ángela Martínez, madre soltera de 54 años, la influencia de César Milán va mucho más allá del adiestramiento canino. A Martínez le temblaba la voz al contar cómo Milán no solo rehabilitó al violento pastor alemán de su casa, sino que también acabó salvando a su hijo de un camino que habría sido destructivo. En completa quietud, Martínez expuso ante el tribunal que mi hijo Miguel tenía 16 años cuando empezaron nuestros problemas. Como el padre de Miguel nos había abandonado muchos años antes, Miguel estaba lleno de rabia hacia el mundo entero. Además de faltar a clase, empezó a relacionarse con una banda. La otrora estrecha relación que compartíamos se deterioró hasta convertirse en una relación marcada por las conversaciones continuas y las puertas cerradas de golpe. Durante ese periodo estresante, el pastor alemán que pertenecía a la familia, Rex, empezó a mostrar un comportamiento violento similar al de Miguel. Se volvió cada vez más posesivo y atemorizaba a los huéspedes por su conducta. Tras el ataque que Rex cometió contra un niño pequeño que vivía cerca, Control de Animales nos hizo una advertencia. Debido a la conducta del perro, o lo arreglábamos o teníamos que entregarlo para que fuera sacrificado.
Tuvieron suerte de saber que Milan iba a organizar un taller en su ciudad durante el fin de semana. Miguel se mantuvo alejado del lugar durante varias horas con la esperanza de conocer a su nuevo héroe, a pesar de que no podían pagar el precio de la entrada. Lo que ocurrió después revela la verdadera naturaleza del individuo al que están contemplando enviar a prisión, declaró Martínez al jurado con una voz cada vez más autoritaria. Cuando Miguel salió del evento, César estaba allí para verle. En lugar de limitarse a firmarle un autógrafo y acompañarle por la pasarela, preguntó por la razón de que Miguel no estuviera presente en el interior. En respuesta a la explicación que mi hijo dio a Rex de nuestras circunstancias y a su admisión de que no podía pagar la formación, César tomó una medida excepcional. No solo invitó a Miguel a participar en la clase sin coste alguno, sino que, después de escuchar toda nuestra historia, se ofreció a venir a casa más adelante para colaborar con Rex en persona. Martínez prosiguió diciendo que todo cambió aquel domingo por la tarde. Aunque César pasaba mucho tiempo con nosotros, no se limitaba a entrenar a Rex. Durante el tiempo que estuvo trabajando, mantuvo una conversación con Miguel sobre la necesidad de aceptar responsabilidades, ser disciplinado y canalizar la energía de forma constructiva. Por otra parte, vi cómo mi hijo, que antes se había mostrado tan hostil y distante, se colgaba de cada palabra que decía este hombre que había salido de la nada y se había buscado la vida ayudando a los demás. Era él quien decía: esto lo he hecho yo. Así que no me sentí mal por ese aspecto en absoluto. No tuve ningún comportamiento deshonesto. Vaya, ese aspecto de mí mismo fue extraordinario. El momento más aterrador se produjo cuando Milan estableció por primera vez la conexión entre las acciones de Miguel y el comportamiento agresivo de Rex. Le explicó al joven que tu perro es un reflejo de tu energía. Tiene la sensación de que está obligado a protegerte de todo cuando estás disgustado con el mundo. De la misma manera que tú eres capaz de relajarte y mantener la calma, él será capaz de hacer lo mismo. Martínez vio un cambio similar en su hijo casi al mismo tiempo que la conducta de Rex cambiaba como resultado de las tácticas que habían adquirido para someter a Rex a su programa de entrenamiento. Miguel empezó a levantarse temprano y a seguir la pauta disciplinada que Milan había creado. Volvió a asistir a clase. Las notas que sacaba mejoraron y se fue apartando progresivamente de las personas que perjudicaban su vida. Milan, impresionado por el compromiso de Miguel, le ofreció la oportunidad de trabajar en su clínica de psicología canina durante el verano. Una vez que Miguel recibió su diploma del instituto, se le presentó una oportunidad que alteró fundamentalmente la trayectoria de su vida. Impacto vital en la rehabilitación canina. Hoy, 10 años después, Miguel es el exitoso director de un programa de rehabilitación para perros callejeros. Muchos de los canes del programa son rehabilitados para trabajar con niños en peligro, incluido el propio Miguel. Hay docenas de familias en nuestra comunidad que han sido tocadas por el trabajo de mi hijo con los perros, dijo Martínez en su declaración. Es un trabajo que nunca habría conocido si César Milán no hubiera estado ahí para ayudarle. La influencia de este hombre puede medirse con precisión por el efecto dominó de buenos cambios que ha provocado. Además de rehabilitar canes, también se ocupa de la rehabilitación de personas. La defensa llevó a Martha Winters, una abuela de 72 años de una zona rural de Tennessee, a testificar al final del juicio. A pesar de que tenía problemas de salud, atravesó el país para contar una historia que nunca antes se había hecho pública. Este fue quizás el testimonio más convincente que presentó la defensa. Vivo sola en una pequeña cabaña de 20 acres en las montañas humeantes, dice al principio. Tras el fallecimiento de mi marido, mis hijos expresaron su deseo de que me fuera a la ciudad, pero yo era incapaz de abandonar nuestra granja, a excepción de mis 3 perros de rescate, Bella, Max y Cooper. No tenía más amigos. Antes de que se fuera la luz en febrero de 2019, estaba en plena maratón de programas de César Milán. La nevada estaba ocurriendo en ese momento, cuando me di cuenta de que mi generador no funcionaba correctamente. Se acercaba la medianoche y las temperaturas estaban bajando de forma alarmante. Iba conduciendo por una larga carretera comarcal cuando me encontré con un coche que se había salido de la calzada. La nieve caía copiosamente en ese momento. El hecho de que el propio César Milán estuviera dentro del vehículo era algo que yo ignoraba. Había estado en la región para dar una conferencia y había cometido un error al conducir bajo la tormenta de nieve. Milán, que había estado luchando contra la nieve para ayudar a Winters, reconoció rápidamente los primeros indicios de hipotermia y tomó rápidamente el control de la situación. En vista de que las temperaturas estaban bajando peligrosamente y de que no había electricidad ni comunicaciones,
tomó la decisión de que sería mejor trasladarlos al granero, donde podrían encender un fuego. A raíz de lo sucedido, Winters considera los acontecimientos posteriores como una clase magistral de gestión de crisis. Para protegerse, Milan reunió todo lo que pudo. Construyó un refugio seguro con pacas de heno y encendió un fuego. Siguió manteniendo el fuego encendido y colocó a los perros alrededor de Winters para darles calor durante toda la noche. A pesar de las difíciles condiciones que reinaron durante toda la noche y las peligrosas bajas temperaturas. Enjugándose las lágrimas, Winters se dio cuenta de que había estado hablando con ella durante toda la noche. Me contó historias sobre su juventud en México, sobre su viaje a través de la frontera sin nada, sobre sus esperanzas y sus fracasos, y sobre sus metas. Creo que me mantuvo despierto a propósito, sabiendo que dormir la siesta puede ser peligroso para alguien que sufre hipotermia. Milan salió a la calle sobre la hora en que amanecía para buscar una señal y, tras casi 2 horas, por fin pudo llegar a una posición en la que pudo hacer una llamada de socorro. Poco después llegaron los servicios de emergencia, y los paramédicos se preocuparon inmediatamente por el estado de salud de Winters nada más llegar. Al cabo de un rato, el paramédico me informó de que ella no habría podido pasar la noche sin el calor que le proporcionaban los perros y el modesto fuego. En respuesta, hizo la siguiente observación: me dijeron que muchas personas más jóvenes y fuertes han muerto en condiciones menos graves, pero César se negó a aceptar ningún mérito a pesar de ello. Por decirlo de otro modo, afirmó que había aprendido a sobrevivir siendo un niño pequeño en México, y que los auténticos héroes eran los propios perros. A pesar de que Milan se abstuvo de hacer ningún comentario público sobre el suceso, esta narración fue mucho más peculiar de lo que habría sido de otro modo. Solo el hecho de que la hija de Winters lo reconociera en los artículos periodísticos sobre el juicio y se pusiera en contacto con su equipo jurídico permitió que el asunto llegara a conocimiento del público en general. Cuando Winters fue interrogado sobre su nombre, respondió con una amable sonrisa que no sabía cómo se llamaba. Esta información fue comunicada recientemente por la mujer que sostenía en ese momento a 3 adorables perros. La verdadera prueba de los rasgos de un hombre es hacer algo así. Las cosas que había hecho no le parecían especialmente notables ni dignas de la atención del público en general. Para salvar la vida de una desconocida y sus perros, no hizo más que lo que tenía que hacer para cumplir con su obligación. Al final, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad por los cargos más graves. A pesar de que el testimonio de decenas de testigos similares al acusado fue increíblemente emotivo, se llegó a un veredicto sobre los cargos más graves. En el momento en que el juez Raymond Morris dio la noticia de que el acusado sería condenado a cadena perpetua, toda la sala se llenó de estupor. Juicio y apelación. Por fin, Millán, que había sido capaz de mantener la compostura durante la mayor parte del juicio, perdió repentinamente la compostura. El conductista canino, que por lo general es sereno y frío, pareció derrumbarse físicamente en un estado de colapso, según se desprende de los comentarios que hizo el tribunal. Mientras el personal de seguridad se disponía a seguir a Millán fuera del tribunal, este se dirigió personalmente a sus seguidores con un emotivo llamamiento. Les agradeció su apoyo. Le agradecería que se ocupara de los perros. No es necesario que las personas que viven en los Estados Unidos de América realicen ningún esfuerzo para adquirir alimentos. ¿Es correcto? A partir de este momento, se elogia al perro por todo lo que consigue. Es imperativo que no abandone las bases de la conservación de una energía constante y poderosa. La clave del éxito en la vida, y en la vida de los perros, sigue siendo mantener un equilibrio saludable. A pesar de que no soy el encargado de este empeño, es esencial que se lleve a cabo de forma continuada. En el momento en que Millán era sacado del juzgado, un gran número de personas presentes en la sala, incluidos varios miembros del jurado, se sintieron embargados por la emoción y comenzaron a llorar. Muchos de los simpatizantes portaban pancartas que decían ¿quién ayudará ahora a los perros desamparados? En el momento en que se reunieron frente al edificio con sus mascotas, asistieron cientos de simpatizantes. Además de César salvó a mi familia, Millán era considerado por su madre y sus abuelos algo más que un adiestrador de perros. Lo consideraban una fuente de sabiduría sobre paciencia, persistencia y liderazgo, que aplicaba a toda su familia. El fallo tuvo un impacto muy profundo en estas personas en particular. La abuela Patricia Williams, que tiene 67 años y 5 nietos, admite que César hizo por ella algo más que enseñarle sobre perros. La capacidad de Millán para transformar a su perro rescatado, que era hostil, en un compañero tranquilo es algo que le debe a Millán. Él fue quien me enseñó a poner límites cariñosos.
a mantener la calma en momentos de crisis y a saber que la energía influye en todos los que nos rodean. Aprendí todas estas cosas de él. El hecho de que pudiera poner en práctica sus ideas con mis nietos fue un factor importante para convertirme en una abuela más eficaz. Uno de los cientos de fans que ya han contribuido al Fondo de Defensa Legal de Millán y le han escrito cartas mientras está detenido es Williams. Williams es solo uno de los muchos seguidores que lo han hecho. Esta correspondencia y contribuciones están orientadas al proceso de apelación de la decisión. Sus palabras de aliento nos llegaron en un momento en que muchos de nosotros estábamos a punto de abandonar a nuestros perros que tantas dificultades nos estaban causando. En este momento, ya no vamos a renunciar a él. Elizabeth Morgan, que tiene 59 años y viajó desde Seattle, estuvo presente en la ceremonia para ver el castigo, durante toda la perturbadora audiencia. Su perro de servicio, un pastor alemán que había sido agresivo en el pasado pero que había sido rehabilitado con los métodos de Millán, permaneció tranquilo y a su lado durante toda la reunión. Morgan continúa diciendo, antes de que Max llegara a mi vida, estaba confinada en casa debido al trastorno de estrés postraumático, mientras acariciaba tiernamente la cabeza de su mascota. César iba a ser sacrificado por comportamiento violento y estaba a punto de ser sacrificado hasta que un adiestrador que empleaba los métodos de César le ofreció una oportunidad más. Estaba a punto de ser sacrificado. Mi vida ha sido recuperada por él, y actualmente es capaz de evitarme un ataque de pánico, ayudarme a desplazarme por lugares públicos y ofrecerme asistencia para navegar por espacios públicos. Gracias al trabajo de César, miles de personas, entre las que me incluyo, así como miles de perros, como Max, han tenido la oportunidad de empezar de nuevo. Este es un testimonio de la dedicación de César. El equipo jurídico que defiende a Millán sigue manteniendo una actitud cautelosamente optimista sobre el proceso de apelación, a pesar de la devastadora sentencia dictada. El hecho de que citen como prueba una serie de anomalías procesales ocurridas durante el juicio es que, a su juicio, estos errores constituyen razones sólidas para recurrir no solo la condena, sino también la severidad de la pena, la cadena perpetua impuesta. La abogada principal, Rebeca Martínez, argumentó que una condena a cadena perpetua por delitos no violentos ligados a técnicas de adiestramiento no tiene precedentes y es injusta si se compara con otras penas. También señaló que la sentencia había sido dictada. Tenemos la firme convicción de que Mr. Millán es inocente, sobre todo en lo que se refiere a las alegaciones consideradas más graves, y estamos seguros de que el Tribunal de Apelación reconocerá las importantes dificultades jurídicas que se plantearon a lo largo del enjuiciamiento de este caso. A pesar de haber sido encarcelado, Millán expresó su compromiso inquebrantable con el trabajo que había venido realizando durante toda su vida en una emotiva carta que le envió su familia. En ella expresaba su agradecimiento a todas las personas que le habían apoyado a lo largo de su vida personal y profesional. A pesar de que mi cuerpo físico está limitado, mi espíritu sigue empeñado en establecer el equilibrio y la armonía entre las personas y los caninos, como ella misma señaló. Todos los días me llegan cientos de correos electrónicos informándome de las vidas que han cambiado y de los perros que se han salvado gracias a los conceptos que he tenido la oportunidad de presentar. Estas historias infunden fortaleza en mi interior. Os pido que sigáis con este propósito de rehabilitación y de darles mejores oportunidades. El trabajo que hacemos juntos siempre ha sido algo más que enseñar a los perros. Siempre ha sido abrir los corazones, las mentes y los hogares a los animales que necesitan nuestra ayuda, independientemente de que yo pueda o no estar presente. Ese esfuerzo debe continuar. En lo que respecta a los millones de propietarios de perros cuyas vidas se vieron alteradas como resultado del enfoque compasivo de César Millán, ese propósito continuará, junto con un decidido intento de conseguir justicia para el hombre que les enseñó a mantener la calma y a ser firmes incluso en los periodos más difíciles de sus vidas. La carta continúa diciendo que si el trabajo de César Millán ha tenido un impacto en tu vida, ahora es el momento de hacer oír tu voz y dar a conocer tu opinión. Algunos creen que César fue castigado injustamente, alegando que sus métodos, aunque controvertidos, nunca pretendieron hacer daño. Otros dicen que se merecía todo lo que le pasó. Pero ahora, queremos saber de ti. ¿Era esto demasiado duro, o ya era hora? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las noticias sobre famosos, los escándalos escandalosos y las historias reales increíbles, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.